cuenta cómo poder detectar a los falsos profetas. La Biblia nos dice claramente, gloria a Dios, que este hombre Ananías profetizaba en el nombre de Jehová, usando, gloria al Señor, el nombre de Jehová, pero Jehová no estaba ahí. Jehová no había hablado. Mi Cristo de la gloria, aleluya, no había hablado. Amén. Como andan muchos hoy en día en la misma historia, en la misma situación. Hablando que Jehová me ha dicho, en el nombre de Jesús yo te profetizo, dice Jehová esto. Mentiras del diablo, me dice el Señor. Solamente lo hacen para impresionar, lo hacen para engañar al pueblo de Dios, como lo hacía este hombre. Hay muchos Ananías hoy en día dentro del pueblo de Dios, profetizando. Y qué coincidencia que los Ananías, mire, estamos hablando de cuántos Ananías. El único siervo de Dios, temeroso de Dios, fue el que mandó Jehová Dios cuando el apóstol Pablo, gloria al Señor, llegó, alabado sea Dios, a Damasco, a la calle a la derecha, aquel basement donde estuvo y lo tuvo por 3 días, dice la Biblia. Ese es el único Ananías para la gloria de Dios, temeroso de Jehová. Amén. Y la Biblia lo habla. Pero ¿qué sucede con los otros Ananías? ¿Qué sucede con este Ananías profetizando? Falso. ¿Qué sucede con el otro Ananías cuando nos habla la palabra de Dios en Hechos capítulo 5? ¿Qué sucede? Falso. Vendiendo la heredad para traer a los pies de los apóstoles y le roba al Señor una buena parte de la heredad. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo mató inmediatamente. Gloria a Jesús. Y también a la mujer. Amén. Nos estamos entendiendo ahora cómo Dios nos está hablando, gloria al Señor, por medio de su palabra. Cómo reconocer, gloria a Jesús, a los verdaderos y cómo detectar a los falsos. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor me hablaba y en estos tiempos y profetizaba en el nombre de Jesús, en cuya presencia estoy, la gloria de Dios, que en este tiempo nosotros veremos caer falsos en los altares muertos. No va a haber quien los revive, hermanos. Así lleguen los primeros auxilios, llegue quien llegue. Ni con oración ni con ayuno no lo van a revivir. Porque Dios me lo ha hablado. Y veremos en este tiempo. Estamos entrando en un tiempo bien difícil. Por lo cual hay que estar, gloria al Señor, con los ojos, pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para ver lo que yo estoy viendo. Para ver lo que estamos viendo los verdaderos siervos de Dios. Para ver lo que estamos oyendo los siervos de Dios. Hay que pedirle a Dios que abra los oídos espirituales. Mire, hermano, es triste y lamentable oír tanta prédica y tanto vagabundo, falso profeta, lobo rapaz, oyendo en contra, profetizar y hablar en contra de la palabra de Dios y el pueblo diciendo amén. Es duro, es triste y lamentable. Primero, la oveja cae fácilmente en las manos de las garras del diablo porque no quiere leer la palabra de Dios. Es engañado. La oveja está siendo engañada porque no se instruye en la presencia y en la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, dijo el Señor, que en ellas obtendréis la vida eterna. Y a nosotros tendremos la verdadera palabra de Dios. ¿Cuál es la vida eterna que Dios nos ofrece? Ser obedientes a Él y conocer su verdad. Y la verdad os hará libres. Amén de todo yugo. Amén. Y no caeremos en la trampa del enemigo. El Señor es claro en su palabra. El problema está que hay mucho oidor dentro del pueblo de Dios, haragán. Y lo digo para la gloria de Dios. Hay mucho oidor o mucha oidora dentro del pueblo de Dios, haraganes, que no quieren escudriñar la palabra, que no quieren ni siquiera meterse con Dios en un momento, mucho menos van a querer ayunar, mucho menos van a querer vigilar. Hay mucho falso que dice, pastor, aquí estamos, aquí estoy. Mentira, solo encienda la computadora y va a hacer otras cosas. Y vuelve otra vez y aquí estamos. Siervo, tenga cuidado. A Dios no se le puede mentir. Usted me puede mentir a mí. Yo le puedo mentir a usted, pero a Dios no le voy a mentir. Amén. Entonces ese es el cuidado que vamos a ir teniendo. Gloria al Señor. Mire, no hay cosa más linda y hermosa para la gloria de Dios que decir la verdad. No hay cosa más linda y más preciosa que hablar la verdad del Señor. Y decirlo a los hermanos, por esta razón yo no pude. Amén. ¿Qué les decía? Hermanos, cuando yo no he podido transmitir, no puedo salir al aire. No es porque esté con la panza rascándome el estómago o esté boca arriba roncando. No, mis amados, estoy trabajando.
Usted no se imagina cuántas horas yo paso desvelándome aquí día y noche. Mi esposa me dice, increíble, tú ya no duermes. Porque hay que llevar todo esto para la gloria de Dios, para sacarlo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, hay que hacer muchas cosas. Cuando Dios nos viene hablando con respecto a este falso profeta, dice la Biblia, gloria al Señor, que cuando el profeta de Dios habla de paz, cuando el profeta de Dios, aleluya, habla y declara la palabra, y aquella palabra se cumple, entonces ha profetizado Jehová. Lo ha enviado, es un profeta verdadero de Dios que Jehová ha hablado por medio de él. Amén. Entonces Jehová ha profetizado por medio del siervo usando al vaso. Porque toda palabra que viene de Dios es profecía, iglesia. Vuelvo y le repito, y le estaba diciendo y le vuelvo a repetir, que si usted quiere, gloria al Señor, profetizar, todos podemos profetizar, pero no todos hemos sido llamados para profetas. Son dos cosas muy importantes. Usted me va a decir, ¿por qué, pastor? ¿Por qué está diciendo usted eso? Que yo también puedo profetizar. ¿Y por qué dice que no todos hemos sido llamados para ser profetas? Y entonces, claro que sí puede profetizar usted. ¿Y sabe por qué? Porque la misma palabra me enseña que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y si usted habla, yo declaro esta palabra en el nombre de Jesús, así dice el Señor en este versículo, en esta palabra, así dice el Señor, usted está profetizando. ¿Sí nos estamos entendiendo? Usted está profetizando siempre y cuando usted declare en el nombre de Jesús que el Señor ha hablado por medio de la palabra como está escrita. Si usted ha sido llamado como profeta de Dios, que es otra cosa muy diferente, usted va a profetizar por medio de la santa palabra de Dios y aún por medio cuando Dios le hable y usted declare la palabra. Y la palabra se tiene que cumplir y se va a cumplir en el nombre de Jesús. Porque Dios la ha enviado. Ese es el verdadero profeta de Dios. Amén. Y usted va a ver, y gloria a Dios, cuando el verdadero profeta de Dios le va a hablar a usted el Señor lo que usted exactamente está pasando. Lo que usted exactamente, gloria al Señor, aleluya, está viviendo. Cuando Dios habla, Él revela. Cuando Dios habla, Él muestra. Cuando Dios habla, la gloria sea para Dios. El vaso de Dios, el profeta de Dios que está usando, va hablando conforme a la voluntad del Espíritu Santo del Señor. Las almas son impactadas. Las almas empiezan a llorar, empiezan aquella gran presencia de Dios. Y muchas veces Dios les ministra y bueno, y también caen. Caen al piso y Dios las está ministrando. Gloria al Señor. Pero también tenemos que entender que están los falsos. También tenemos que entender, amada iglesia, gloria al Señor, como este hombre profetizaba en el nombre de Jehová. Cuando Jehová dice la Biblia, Ananías, Jehová no estaba en Ananías. También tenemos que entender la gloria de Dios, aleluya, cuando hay gente así hoy en día que quieren profetizar. Recuerde lo que dice la palabra, que el enemigo, dice Apocalipsis, el diablo se viste como ángel de luz. Pareciera que fuera de Dios, pareciera que fuera ángel del Señor, pero no lo es. Viene con prodigios, con engaños, con mentiras, haciendo milagros mentirosos, dice la palabra. Eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos una lucha en contra del mal. Es una lucha entre el mal y el bien. Gloria a Dios. Entonces, es una lucha entre el mal y el bien. Nosotros vamos a entender esto. Amén. ¿Cómo poder darnos las herramientas el Señor en este mensaje para poder desenmascarar al falso profeta? Porque en el falso profeta, déjeme decirle que el diablo se mueve terriblemente. Claro, no solo en él, también en el falso apóstol, también en el falso pastor, también en el falso maestro, en el falso evangelista y en el falso profeta. Y es real. Y lo estamos viviendo dentro del pueblo de Dios hoy en día. Peor y mucho más peor que nunca. 10 años, 15 años atrás, 20 años atrás, esto no estaba así. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Son de las señales, gloria al Señor, que la venida del Señor se acerca. No solamente estamos viendo las señales, gloria a Dios, aún en la perdición del mundo, en la humanidad, lo que el Señor está haciendo allá en el mundo. Por la naturaleza, los terremotos constantes, los tsunamis, todo lo que está mandando Dios, los juicios antes del gran día del juicio final. Dios está mandando, gloria al Señor. Todo eso es necesario que acontezca, pero aún no es el fin, dice el Señor. Veremos los falsos, se va a levantar el falso maestro, el falso profeta.
Se va a levantar el que es guiado por el espíritu de Satanás, por el falso, esos son los falsos enviados y dominados por el diablo. Son espíritus satánicos dentro de ellos, conocen la palabra de Dios, estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. No son de nosotros. No. Usted va a poder entenderlos y reconocerlos para la gloria de Dios. Y muchos empiezan a hacer aquella gran gritazón, empiezan a brincar y empiezan aquí, allá. Y mire, empieza el enemigo a meter aquel movimiento extraño. Como que pareciera que fuera la unción de Dios, pero jamás lo es. La opresión del diablo, déjeme decirle, se siente. Yo he llegado a congregaciones que ha estado el enemigo ministrando. Y cuando he tenido que llegar, el diablo tiene que huir, porque cuando llega el siervo de Dios, la gloria sea para Dios. ¡Aleluya! Dice la misma palabra, el mismo enemigo huye en el nombre poderoso de Jesús. Y todo cambia. El falso ya no puede ni predicar. Ya no puede ni hablar. La gloria sea para el Señor. Y el pueblo se queda confundido, aturdido, y empiezan hasta los dolores de cabeza dentro de la congregación. ¡Ay! Diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús en esta hora. Y hay muchas cosas que Dios nos va hablando cómo poder detectar a los falsos. Este hombre era uno de ellos, profetizaba según al pueblo de Israel, y este hombre profetizaba pura mentira. Tenía al pueblo engañado creyendo que eso le iba a durar para toda la vida. Dios me hablaba y les decía desde antes, gloria al Señor, que Dios me diera esta palabra. Dios me hablaba y les decía, en este tiempo van a pasar cosas difíciles. Los falsos profetas van a morir en los altares de Jehová. Y Jehová me dice que lo va a hacer. Cuando usted empiece a ver esto, va a decir, si es cierto que habló Jehová o no. En el nombre de Jesús, para la gloria del Señor, se lo digo. Vamos a empezar a ver cosas. La gloria es de Dios. Y Dios está haciendo tantas cosas hoy en día. El Señor está indignado, porque el pueblo fácilmente se ha ido a toda la falsedad, al liberalismo, a la mundanalidad. No se quieren someter con Dios, porque el falso viene a sobarle las espaldas para sacarles el dinero. El falso viene a sobarle las espaldas, a hablarle lo bonito que quieren escuchar a todos los inconversos, podría decirlo yo así, porque no se han convertido todavía. Cuando uno se convierte a la presencia de Dios, tiene que estar en santidad para la gloria de Dios, buscando el rostro de Cristo, vigilando, ayunando, haciendo la voluntad de Dios y haciendo todo lo que aquí existe, lo que aquí está escrito en la palabra. Sea el siervo de Dios. El Señor no nos pone las cosas a medias. El Señor no nos dice en su palabra, gloria a Dios, hace esto y esto otro que aún está escrito. Si quieres lo haces, si no, no lo hagas. No. Sí, no. Es claro el Señor con nosotros. Y por esa razón, gloria a Dios, les estoy diciendo para la honra y la gloria de Dios, qué es lo que el Señor nos va hablando en este tiempo. Mandó el profeta el Señor a Jeremías. Y fue cuando Jeremías tuvo que decirle, y le tuvo que profetizar el Señor por medio de Jeremías, diciéndole a Ananías que todo lo que él había hablado era falso. Y le puso un yugo, dice, todavía queriendo humillarlo a Jeremías de madera, y después lo quebró. Oiga lo que dice la palabra. El diablo quiere tener atado, enyugado según él, al verdadero profeta de Dios. Jeremías estuvo en el cepo, lo tuvieron con yugo. Mire, oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, nunca nos desampara, porque Él nos ha llamado, Él nos lleva para la honra y la gloria de Dios. Todo aquel que se levante en contra de un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta de Dios, la gloria sea para Dios, un verdadero siervo de Dios, ungido de Jehová, no le va a ir bien. No le va a ir bien.